Carlos Ah, Porras, cuéntame, soy yo. si yo buscara sobre Perú, así fuera de temas, aunque si quieres mencionar de todos modos, de temas políticos o de temas sociales, si yo buscara sobre Perú, ¿qué me encontraría? Si tú buscases sobre Perú en internet, tipo una búsqueda rápida de Google, y lo primero que te aparece es tal, ¿a eso te refieres? Posiblemente, si yo buscara información en Google o le preguntara a un peruano que se encontrara sentado al lado mío en un bus. Esta es una pregunta interesante, sobre todo por las circunstancias. A ver, yo te diría que si es que a mí, por ejemplo, me preguntases sobre Perú, yo te mencionaría cosas, las de las más obvias, cosas como la gastronomía, cosas como los lugares turísticos de los que se valen muchas de las locaciones, muchas de las ciudades, principalmente Cusco, por ejemplo, para su economía. Y en general, pues a Perú yo lo percibo como, al menos en los puntos en los que resulta más llamativo para la gente, o al menos lo que te muestra internet de repente es o gastronomía o lugares turísticos, sobre todo el fucking Machu Picchu, que es hiper conocido, supongo, es bastante curioso. Y adicionalmente sobre Perú, pues últimamente podrías hablar sobre la polémica que existe respecto al mandatario actual, Pedro Castillo, que genera mucha controversia por distintos temas. Principalmente porque el tipo es una persona que, ¿cómo decirlo de modo que no suene particularmente ofensivo hacia su persona? Es el comentario que escucho siempre, de todos en general cuando hablan de Castillo. Esta persona no sabe acerca de cómo dirigir un país o no sabe acerca de gestión pública. Este tipo es un profesor que pues se rehúsa a recibir a veces consejos de sus congresistas o de los ministros y por ende toma decisiones bastante terribles y a pesar de que el pueblo de la sierra más profunda o de los lugares de las profundidades del país, en general la sierra, que es donde el hombre este trabajaba, pues aún recibe bastante apoyo. Si no me equivoco, el porcentaje de aprobación que el presidente Castillo tenía antes ha bajado bastante, pero sigue manteniéndose con un 40%, que a pesar de ser 40%, yo creo que no está tan mal. Se sigue hablando todos los días acerca de que Castillo hizo tal cosa o dijo tal barbaridad o tal estupidez, y todo el mundo está de acuerdo en que el tipo no sabe. Hay mucha gente que pues cuestiona esto y siempre se arma un debate al respecto. Creo que ese es el tema más recurrente últimamente, la vacancia del presidente y cosas así. Pero alejándonos de la política, hay cosas bastante curiosas sobre todos los mandatarios, sobre la historia del propio país, las guerras en las que se participó y cuestiones como las festividades que se realizan en este país. Eh, pero además de ello, yo diría que eso es lo que encontrarías o de lo que te hablaría principalmente un peruano si le preguntases acerca de su país. Muy bien, Pedro Castillo es el presidente actual, es correcto, ¿no? Así es. Y antes de este fue Francisco Sagasti. Así es. Sagasti estuvo durante un tiempo como presidente del país. Sagasti era una persona, se supone, al menos, por la cantidad de títulos de los que se vanagloriaba de cierto modo, una persona bastante ilustrada. Pero como cualquier mandatario, tuvo sus falencias y la gente jamás está contenta. Y como una bola de nieve, encuentran puntos malos y los siguen encontrando. Y precisamente pues continúan con ello. Bastante curioso. Pero terminaron vacándolo para que pues se realicen elecciones y todo ello. Y todo este tipo de cosas con respecto a Francisco antes de su... porque está investigando sobre Perú, pero esto me confunde un poco a mí, por lo menos. Todo el tema con respecto al Congreso
Manuel Merino y Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es, curiosamente, al menos las primeras veces de las que escuché de Martín Vizcarra fue porque yo vivo en una parte del país, Moquegua, una región, en donde este tipo debutó como político por sus primeras ocasiones. Y al menos por aquí no se dejaba de comentar de que este tipo iba a ser una luz que iba a iluminarlos a todos, ya sabes, esperanzas vacías puestas en alguien más. Lo que sucede con Vizcarra es que fue una persona tremendamente corrupta en distintos aspectos. Eh, y a pesar de que se comentaba y se seguían descubriendo cosas al respecto, pues el tema de Vizcarra y el tema de Manuel Merino son dos cosas que el país vivió en toda este cambio de mando que fue bastante repentino. Fueron casi como 3 o 2 años en donde, bueno, sigue habiendo un conflicto bastante terrible respecto a esto. Incluso me acuerdo de las ocasiones en las que todavía estaba Pedro Pablo Kuczynski y lo vacaron porque el hombre ya estaba muy, ¿cómo decirlo? Ya tenía una edad muy avanzada y lo vacaron literalmente por incapacidad moral o incapacidad etaria o algo por el estilo, no lo recuerdo bien, pero lo vacaron precisamente por eso. El tipo ya no era capaz de hacer lo que tenía que hacer. Lo persiguió Vizcarra, si no estoy mal, y luego Sagasti. Y en todo este barullo de conflictos políticos, pues uno termina por encontrar mucha, discúlpame la palabra, mucha mierda en medio. Y fue tanto que a mí en lo personal no me interesa la política, si te soy sincero, pero es inevitable leer, encontrar chistes o memes en internet, en donde sea, que te muestran literalmente a la cara de eso es lo que está pasando, entérate, o tal persona dijo esta estupidez y poco a poco pues te vas enterando un poco de lo que va, pero si te soy sincero no estoy tan informado al respecto. O todo este momento conflictivo con lo del cuento de los cambios de presidente y todo ese tipo de cosas, ¿cómo le pasó el pueblo de Perú? El cambio de presidente, ¿cómo decirlo? A ver, imagina que yo estaba en clase un día y de repente, revisando mi celular en el recreo, veo que hay noticias acerca de que un exmandatario, Alan García, terminó suicidándose disparándose en la cabeza, precisamente porque se le habían acusado de un montón de cosas. Y junto a esta noticia que alzó vuelo y hizo que todo el mundo empezase a conspirar de no, Alan García sigue con vida, pues en toda esta confusión, de repente vacan a Pedro Pablo Kuczynski, luego está Vizcarra, luego está Sagasti, y es que fueron tiempos bastante conflictivos para las personas. Había gente que estaba de acuerdo con, ay, mira qué bien es Sagasti. Sagasti siempre sale durante las tardes a dar un mensaje a la nación, o ese era Vizcarra, si no me equivoco. E incluso se hizo un meme respecto a Vizcarra, que Vizcarra usualmente salía durante la media tarde a dar un mensaje a la nación en tiempos ya de pandemia. Y una vez comentó algo bastante curioso que se hizo una de estas frases que pones con ese fondito de TikTok de rosadito con flores, con corazoncitos, ¿sabes? Y la frase creo que era, me alejo de ti porque te quiero abrazar después, o algo por el estilo. Y todo el mundo como que, oh, por Dios, qué buena frase, lo voy a utilizar con mi novia, lo voy a utilizar con mi crush. Se hicieron un montón de edits, encontraron fotos de Vizcarra de cuando era joven, adolescente, el tipo tenía su facha, y Muy todas bien. las tipas estaban como de, oh, por Dios, Vizcarra, un montón de mierda. En general, el
Perú estuvo lleno de memes, lleno de controversia, lleno de confusión, lleno de molestia, lleno de un mar de emociones bastante curioso, si te soy sincero. Por lo menos las risas no faltaron. Las risas no faltaron totalmente. Ahora entiendo por qué Nunca faltan. cuando busqué a Vizcarra en el en Google, cuando estaba haciendo la investigación, me salían preguntas de Vizcarra de joven. Joder, a tope. Te voy a pasar un meme justo de una página que me encanta, llamada Me Voy en Yara. El meme es acerca de Pedro Castillo, que suele estar con este sombrero enorme, recordando bastante a cierto mandatario. Sí, sí, de hecho estábamos hablando de su sombrero Corvo y yo antes de que llegara. Ya, totalmente. Joder con el sombrero de fucking Pedro Castillo. Don Dimadón, dueño del Domodim. Don donde Dimadón, Exacto, dueño del exactamente. Es Don Oye, Dimadon, dueño del domo Dimadon. Ay, Dios mío. Le estoy haciendo de concha a su madre. Claro que sí. Muy bien. Por lo que estoy investigando, a Perú le estaba yendo muy bien, si no estoy mal, durante, creo, del 2000 hacia acá, ¿no? Solo que hay un punto, no sé específicamente en cuánto, posiblemente 2016, en el que ya no le fue tan bien. ¿Tú podrías mencionar ese tipo de cosas? ¿Es algo que tú hayas podido presenciar? Sí, me parece que sí. Hubo cierto conflicto sobre unas minas, ¿vale? Las minas se supone que tenían ciertos permisos para los que también estaba metido Vizcarra, pero más Henry, que tenía ciertos permisos para que la mina y en general el consorcio o los encargados de pues gestionar la distribución de los materiales que se pueden extraer de allí, pues tuviese todo el permiso, todas las justificaciones todas las justificaciones medioambientales y lo que hiciese falta para que pues la mina entrase en funcionamiento. Pero la gente del lugar, la gente de ese pueblo, se alzó y dijo, no, están destruyendo el medio ambiente, están destruyendo el río. Y poco a poco se pusieron a investigar cada vez más, y en general los conflictos, creo yo, o los conflictos que he ido viendo a lo largo de todos estos años, están referidos siempre al respecto de daño medioambiental, minas, incluso estafas bastante millonarias con un consorcio brasileño llamado Odebrecht, en el cual imagino yo que se gastó demasiado dinero, un montón de cosas. Hubo muchas pérdidas de dinero en el país, y últimamente, una de las más recientes y por las que todavía me parece que hay huelgas y revueltas, es de otra mina, y se están realizando pues un montón de huelgas diariamente, y debido a que la mina ya no funciona se pierden mucho dinero diariamente o semanalmente. No me acuerdo cómo iba la noticia, pero básicamente yo creo que el conflicto ha sido en cuanto a ello, pero mucho más no te podría comentar. Igual la moneda se ha devaluado bastante con Pedro Castillo. Antes estábamos en 3 soles por dólar y ahora está en 4, y me parece que sigue subiendo. Sobre la clase de tratos que han hecho con algunas empresas o con otras cuestiones similares que lentamente han destrozado el país, con cada vez más tierra echándose encima de todo esto, como si intentaran ocultarlo, y no logran salir todavía. Fue curioso que en las últimas elecciones quedasen Keiko Fujimori, una persona que estuvo en la cárcel postulándose para presidente de la República, y por otro lado, el buen Pedro Castillo. ¿Quién era Pedro Castillo? Nadie conocía a Pedro Castillo. Absolutamente nadie. De repente apareció este tipo. La gente empezó a conspirar. No, no votemos por Keiko, que nos va a hundir todavía más, se va a llenar los bolsillos y nos va a dejar en la ruina. Mejor votemos por Pedro Castillo. Y
Y había gente de no, votemos por Keiko porque con Pedro Castillo habrá comunismo y un montón de mierda más que se nos vendrán encima. ¿Y qué quieres que te diga? Los dos tenían razón. Había dos malas opciones y solamente podías elegir entre la que era menos perjudicial. La gente terminó votando a Castillo y la gente empezó a quejarse por Castillo y es que es bastante terrible, si te soy sincero. De hecho, Entonces, hubo otro postulante que hizo una marcha, uno de estos meetings antes de las elecciones, y el tipo en televisión nacional dijo muerte a Pedro Castillo o algo similar. ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Cerrón y a Castillo! No puede pasar eso acá. ¡Viva el Perú! Vamos a cantar el himno nacional. Y un montón de gente le apoyó. Y esa es la clase de cosas que se vivieron durante las últimas elecciones y lo jodido que estuvo el tema este de gestionar a los propios mandatarios, que siempre han causado mucho, mucho mal a la nación, como siempre. Yo siento que Perú no es para nada un caso aislado, no estoy seguro de si es la norma general, pero la corrupción existe definitivamente en cada país de este lugar, de este continente. Y al menos en el caso de Perú, pues, ¿cómo decirlo? Se habla usualmente de la época del terrorismo y cómo Fujimori fue una persona que revolucionó, no revolucionó, sino trajo bastantes bienes, pero también hizo mucho mal. Hay gente que se divide, sobre todo gente bastante mayor, la gente que recibió apoyo y la gente que no. Hay gente que tiene una buena perspectiva de lo que hizo Fujimori y quienes no. Hay quienes dicen Fujimori fue quien nos salvó del terrorismo, Fujimori fue quien acabó con eso. Hay gente que dice no, Fujimori no solo hizo eso, Fujimori provocó que muchísimas mujeres terminasen incapacitadas para dar a luz o para procrear nuevamente y tener hijos, porque la situación en el país era detestable e hizo que obligatoriamente a muchas mujeres les sucediera eso. El terrorismo fue muy triste y muy terrible, sobre todo para la gente de la sierra más profunda del país, porque, ¿cómo te digo? Estos tipos no podían confiar ni en los militares de su propio país, y por supuesto mucho menos en los terroristas que llegaban, destrozaban sus pueblos y causaban tanto mal. La perspectiva del país sobre este tema está muy dividida y lentamente pues el país pues se ha burlado, ha hecho risas, ha hecho memes de toda la historia de cada mandatario existente, desde Fujimori a Toledo, a García, a Ollanta, a Pedro Pablo Kuczynski y en adelante, porque todos han hecho algo y todos son figuras de las que reírse, pero no por ello no han causado menos mal. Y la corrupción pues es algo de lo que nadie ha podido escapar. Se ha producido tanto mal a distintos grados, algo como la Teletón, que se supone que es para reunir fondos y ayudar a los más necesitados, pues son tapaderas y cortinas de humo que utilizan los políticos, supongo que como siempre, para llenarse los bolsillos. Mi madre trabaja en el sector público y es una contadora. Y ella más que nadie sabe la cantidad de corrupción que se cruzan entre todos los que están metidos en ese municipio. Y es impresionante como incluso a pequeña escala esta célula pues se extiende y se convierte en un virus que pues ha infectado el país entero desde hace ya muchísimo tiempo.
No sé cómo es la situación en los otros países. No sé qué tanto mal han hecho sus políticos. Probablemente mucho. Tal vez peor. Tal vez les ha ido mejor y espero que haya sido así. Pero por lo que he visto, he escuchado, he leído de la historia del país, es algo bastante triste y bastante, ¿cómo decirlo? Da mucho miedo si te pones a pensar, vivir en la época del terrorismo. Conozco a algunos profesores que hablan de que había toque de queda y no podían salir a cierta hora, que tenían compañeros que tenían libros marxistas en sus mochilas y que se les consideraban ya de repente terroristas. Había coches bomba que se estrellaban contra las casas de algunas personas, había cortes de luz cada siempre, de hecho. Y era muy, muy terrible vivir en esa época. Alan García devaluó la moneda a tal punto que era prácticamente de un 600% la devaluación de la puta moneda. Hermano, el país se fue al diablo. Y escucho a mi madre hablarme de esa época en la que no tenía, no tenía un trabajo estable y tenía a mis hermanos que salieron a comprar el pan como cada mañana para desayunar y no les alcanzaba ni para el pan. Las monedas que tenían no les alcanzaban para absolutamente nada. Y fue como impresionante todo lo que pasó. Es muy triste y da bastante impotencia. Estamos llenos de muchas historias tristes. Totalmente. Pero hey, la noticia más reciente. Una familia de quién sabe qué partecita de la capital, pues se supone que confundieron a un zorro con un perro y lo criaron y el zorrito escapó y todo el puto país estuvo viendo por televisión nacional cómo el zorro pues se colaba en las casas de algunas personas, se comía sus gallinas o quién sabe qué destrozos hacía y el país entero estuvo viendo esta mierda durante toda la semana. Es impresionante, si te soy sincero, que haya noticias como estas en este país. Ay, qué divertido. Tú mencionaste eso de los terroristas, ¿no? Sí. Muy bien, asumo entonces que este es un tema, así como lo es la dictadura en Chile, esto es un tema controversial para los peruanos, ¿no? Está en la memoria de pues toda la gente que vivió en esa época, que no es poca, pero es un tema del que tampoco se diga mucho, ¿sabes? No es como que es el tema tabú del que se habla a escondidas, es más como que algo que se recuerda con tristeza. Se recuerda con tristeza o con ciertas, qué sé yo, ciertos sentimientos, porque hay quienes estudiaban en esa época, así que imagínate ser estudiante pero pues se llevan detenido uno de mis compañeros porque tenía libros marxistas. No sé, es como que es un tema bastante polémico, sí, pero no diría que extremadamente hablado o extremadamente tabú tampoco. Entonces, ¿dirías que la gente es libre de hablar por completo sobre ese tema? Tipo, sin recibir una mirada de molestia o cosas de ese estilo. Estoy seguro que mucha gente el recuerdo del terrorismo le asusta o le da pena o le da impotencia. No es algo que puedas tomarte tan a la ligera. Quiero decir, o sea, no es como que tú vayas a hablar de terrorismo y pues todo el mundo se muestre hiper contento y por feliz. Obviamente no. El punto es que, ¿cómo decirlo? El punto es que yo creo que se le tiene bastante respeto al tema. Si alguien va a hablar de ello, pues la conversación se torna un poco más seria, un poco más de, pues este es el tema del que vamos a hablar ahora, pues es un poco más serio, así que todos pues absténganse de bromear. Yo creo que esa es la forma con la que se lo toma la gente, el modo con el que se lo toma la gente. Asumo que por lo que comentabas, estos terroristas tienen algo que ver con el comunismo.
Sí, el pensamiento de que Abimael Guzmán, que era pues, como decirlo, el líder, cabecilla, como quieras llamarlo, de todos estos tipos, pues manifestaba dentro de sus intereses pues el comunismo. Ya sabes, un tema bastante común en las distopías o en las, no sé cómo llamarlo, si te soy sincero, pero bueno, el tema está ahí. Tipo, una pregunta, señor Carlos Porras. ¿Que podría decirme, por ejemplo, qué tipo de discurso político impera en su país? ¿Qué tipo de discurso político impera en mi país? Qué interesante. A ver, ¿qué te podría comentar sobre el discurso político peruano? Es que también depende del exponente, pero si de alguien hay que hablar en cuanto a este tema, es evidentemente el buen Alan García. Este tipo del que te comenté, el que se disparó en la cabeza para evadir todos los crímenes que había cometido y que provocó una inflación enorme en el país. Este tipo tenía un léxico impresionante, un dominio de la palabra que podías comentar que era envidiable. A las masas les encantaba. Es bastante populista, si te soy sincero. Y sin embargo, pues la gente usualmente pues se deja guiar mucho por esta forma tan pomposa que algunas personas tienen de hablar. Precisamente cuando se realizaron los debates entre los postulantes, había cierto postulante, precisamente el otro que te comenté, que en televisión nacional gritó muerte a Pedro Castillo. Este tipo tiene un dominio de la palabra impresionante también, una forma de hablar bastante imponente o, ¿cómo decirlo?, llamativa, cuando menos. La gente se deja llevar mucho por ello, de, esta persona habla bonito, esta persona sabe cosas o esta persona conoce del tema. Y de cualquier modo la gente también se deja llevar por el sentimentalismo a veces o por el sentido de pertenencia que algunos grupos étnicos se identifican con cierto postulante, como fue en el caso de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo tiene un acento bastante marcado de la serranía del país. Y como tal, pues muchas personas de ese sector pues se identificaron con él y precisamente por ello fue electo presidente durante su época de mandato. ¡Hola, mi querido! ¿Cómo estás? Hace tiempo quería hablar contigo, mi querido clon. Toma asiento, a ti te estamos buscando, hermano. ¿Clon has dicho? Clon. No seas igualado. Siéntate, hermano, siéntate. Quiero que me contestes, carajo, ¿por qué te hacen tanto bullying? No, te equivocas, hermano. Tú pareces Acuña, no es bullying. ¿Qué? ¿Cómo es? Es bullying. Bullying. Bueno, es que tú has estudiado en Stanford. Y tú has estudiado en la Vallejo. Comenzaron los cohetes. Tengo un anuncio para ti. Atención. Quiero terminar con la inseguridad ciudadana. Vamos a terminar. Porque no me deja crecer y no me deja generar trabajo. Y eso me carajo. O sea, vas a cerrar el Congreso. Al igual que con muchas otras personas. En general, esa es la clase de discurso que se expone naturalmente. Un discurso populista y sentimentalista. Los hechos y las cuestiones un poco más empíricas se dejan algo de lado, a menos que se trate de un tema en específico del que la gente esté haciendo revuelo, como es el caso de las minas y las pérdidas en dólares, en soles, las millonadas que se pierden o los proyectos que se están realizando a lo largo del país. En general, esa es la clase de cosas que se manifiestan con bastante, no sé, de forma más común por aquí. Independientemente del partido al que pertenezca, la mayoría de políticos que se lanzan a
a cualquier cargo recurren al sentimentalismo para marcar su campaña. Mayoritariamente, claro. Hay quienes, por el contrario, toman otras perspectivas. Precisamente otras ideas políticas, de las que pues a veces se tiene cierto desagrado. Por ejemplo, había una postulante llamada Verónica Mendoza, si no me equivoco, no estoy seguro de cuál era el apellido, pero hay un término comúnmente utilizado para referirse a las personas de ideas similares a las de los terroristas. Son los terrucos. No sé si lo has escuchado alguna vez. El punto es que pues esta persona se ganó muchos enemigos, mucho revuelo, porque precisamente compartía esa clase de ideas. Y precisamente por ello mucha gente decidió no votar por ella. Bacán. Se podría decir que cualquier miembro de la política y cosas de ese estilo que intente representar esas ideas, lo más probable es que termine fracasando. Yo diría que sí. A nadie le gusta pensar en ello, pero es un poco lógico creer que nadie quiere recordar o volver a vivir esos momentos tan terribles. Así que precisamente por esa razón la gente prefiere olvidarlo, o prefiere dejarlo de lado, o prefiere detestarlo, como pues es bastante lógico si me preguntas. Entiendo que lo que voy a preguntar ahora, esa misma pregunta se le hice a Benjamín sobre Chile. Y puede ser una pregunta difícil de responder, porque como le dije también, no creo que sea algo que una sola persona pueda responder, pero de todos modos te haré la pregunta porque me interesa saber tu respuesta. ¿Cuál crees que sería el paso o los pasos para hacer que Perú saliera de la situación en la que se encuentra, ir en mejor camino, pongámoslo así? Si me preguntas a mí eso, yo lo único que te puedo contestar es que no tengo ni la más mínima idea, por el solo hecho de que he escuchado tantas opiniones a lo largo de mi vida, opiniones como las de lo que tenemos que hacer es rehacer la Constitución, lo que tenemos que hacer es disolver el Congreso. Y hay una idea que me gusta mucho, con la que sí estoy totalmente de acuerdo. Y es que, al menos aquí, para elegir a los congresistas, ministros, es curioso, porque no se requiere cierto grado de estudios para formar parte de algún ministerio o ocupar algún cargo importante dentro del propio gobierno. No se requieren estudios, si te soy sincero, es una idiotez. Y la idea con la que estoy de acuerdo es con la de usar la meritocracia. El mérito, el valor, el profesionalismo de las personas. Yo estoy de acuerdo con que eso sea con lo que midan a un profesional y ocupe cierto cargo o no. Y sobre todo en el gobierno. Por cuestiones como las de el actual mandatario, Pedro Castillo. Por cuestiones varias también en cuanto a los propios ministros que se encargan de materias que probablemente no entiendan en su totalidad. Yo creo que esa sería una de las condiciones por las que se podría empezar, o uno de los factores que se debería tomar en cuenta para que Perú tomase un rumbo diferente, uno hacia un lugar mejor. Pero más allá sobre ideas económicas o cuestiones similares, yo no podría decirte mucho, pero la meritocracia es algo con lo que estoy muy de acuerdo, si te soy sincero, porque aquí definitivamente no existe. Muchas gracias, Carlos Porras, por responder a mis preguntas sobre Perú. No pasa nada. Es un gusto, señor Ricardo Castro. Es muy de mi agrado haber sido entrevistado por usted.